Y hoy quiero empezar este video con una pregunta. ¿Vos qué sabés de Perón realmente en profundidad? ¿Y qué sabés del peronismo en profundidad? Lo que significa. O sea, vos tenés una idea con seguridad que tiene la mayoría de la gente. Una idea superficial que a través del tiempo se ha ido consolidando, pero que muy pocos de nosotros hemos cavado profundamente para rescatar el contenido. Y hay mucha gente que sabe muchas cosas de Perón, pero no sabe lo que anidaba en su conciencia, en sus sentimientos, por qué anidaban y qué era lo que él realmente representaba. Y entonces, si bien es cierto, todo el mundo puede hablar con abundancia de palabras y de conceptos de Perón, yo creo que hay algunas aristas oscuras, desconocidas, que realmente hacen a la esencia de ese hombre que fue Perón. Hoy yo quería traerte algo distinto porque afortunadamente la vida a mí me ha dotado de un privilegio que muy pocos hoy viven para contarlo. Y yo quisiera que ese privilegio no se perdiera en el tiempo, sino que junto a ustedes y con ustedes traeríamos de ese misterio, de ese arcano, una realidad que prácticamente es desconocida. Vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos encontrar a ese otro Perón que ha vencido al tiempo, ha vencido los imponderables, increíbles, las adversidades, ha vencido prácticamente a la historia. Fíjate que Perón tiene vigencia de hace 100 años, increíble, 1918, ya Perón era Perón. No, Perón no nace en 1945, el 17 de octubre, no. Ya era un hombre consolidado ahí, ya tenía 51 años, Perón, cuando se produce el alumbramiento de él. Pero ese hombre que produce ese gran fenómeno extraordinario en nuestra historia, ya estaba formado, ya había atravesado todos los experimentos y las experiencias para consolidar una conciencia que trajo y mostró al mundo. Entonces, un Perón desconocido para nosotros, que existía ya. 1945 ya era un hombre completamente formado que tenía toda una vida, como cualquiera de ustedes que tiene 50 años. Entonces nosotros vamos a ir hoy en busca de todo eso para averiguar por qué el resultado tan increíble que ha vencido a los tiempos. Pero eso sería pues un hecho circunstancial, importante, pero sino que vamos a averiguar por qué sucedió eso y por qué se ha proyectado a lo largo de tantos años y sigue cada vez más vigente, sobre todo con los acontecimientos que tenemos ahora. Hoy juntos, ustedes y yo, vamos a averiguar ese misterio, porque ese misterio necesitamos nosotros resolverlo, si no, no podemos seguir avanzando en lo que nos resta del camino. Afortunadamente, yo tuve la fortuna de conocerlo en uno de sus ciclos de su vida. Y era el ciclo justamente más amargo, el ciclo más difícil, dificultoso. Pero cuando yo lo conocí, él ya no era el hombre público, lleno de toda la fanfarria del poder y de todo lo que él había logrado, sino yo lo conocí en soledad, arrinconado por la vida, sufriendo una gran transformación, una gran metamorfosis en su ser. Es decir, yo conocí al hombre, a la persona y no al personaje. Y entonces ese hombre que era igual que nosotros, porque era igual que nosotros porque yo me sentí cómodo con él. O sea, yo me sentí como un igual. No me sentí que me encontraba frente a un monumento que me quedaba yo en silencio contemplando, sino que en un minuto que estuvimos hablando, cuando la primera vez que me encontré con él, me olvidé que Perón, que ese Perón del balcón, de las multitudes,
que había hecho temblar al mundo, que había creado una conciencia en marcha, como se decía. Estaba ahí frente a mí como un ser humano más. Y entonces, de ese hombre es donde yo te quiero hablar. Porque ese hombre que yo encontré ahí solo, en un rincón del mundo, cercado, vilipendiado, humillado, desterrado, de ese hombre vamos a hablar hoy para conocer esa otra faceta y entender por qué Perón era Perón. Y claro, al encontrarme con un personaje que era un ser humano igual que yo, y en mis escasas capacidades para entender el fenómeno que él representaba, sí me nutrí de recuerdos que me sirvieron para después en el tiempo analizarlos. Porque cuando yo conocí a Perón no tenía la suficiente evolución mental como para entender el fenómeno que él representaba y que por esas cosas misteriosas de la vida se me habían ofrecido a mí prácticamente en una forma simple y sin poder yo concebir la importancia y el valor que eso representaba y tenía. Pero sí, afortunadamente, tuve la fortuna, la suerte, vaya la redundancia, de guardarme el recuerdo para poder analizarlo en el tiempo, acorde con lo que yo fui viviendo mientras se desarrollaba la vida. Y claro, eso fue lo que enriqueció el concepto para el análisis. Entonces, ese Perón extraordinario que conocemos hoy, juzgado y admirado, no entendido, usado, es el que nos dio lo que realmente el país todavía no ha logrado entender, no ha logrado evaluar, no ha logrado capitalizar. O sea, teniendo todos los instrumentos del país en las manos que señalan la ruta y el camino, todavía no ha sido utilizado para lograr los objetivos que en su mente estaban. Y fíjense qué cosa maravillosa. Las conclusiones de aquella experiencia son las que me han permitido llegar a comprender por qué Perón llegó a ser un hombre de tanta trascendencia. Y entonces, claro, cuando uno se interroga eso y trae los análisis que le ha permitido la vida y el tiempo, dice, pero claro, es natural que eso hubiese ocurrido, porque esa gran sabiduría que significó una doctrina filosófica y el cambio mental de una sociedad completa, enteramente, que atraviesa 2 siglos y produce el gran cambio extraordinario en su concesión, se reduce a una simple ecuación. Todo Perón significan 6 cosas, nada más. 6 motivos, 6 fundamentos, 6 ponencias, pero son por la simpleza, por lo natural, por lo escaso de bríos y de vuelo, para que fuese entendido por tanta gente. Porque generalmente toda teoría filosófica y doctrinaria es una teoría para analizar desde el intelecto, desde el cultivo del saber. O sea, solamente una idea filosófica profunda se necesita una gran cultura. Pero no, lo de Perón es simple, es sencillo, es entendible por la gran mayoría. Y entonces eso hace de la grandeza de este hombre que nosotros no hemos sabido evaluar. Nuestra gente, nuestra dirigencia, que es la que debiera explicarnos estas cosas, no ha tenido la capacidad de hacerlo. Y los historiadores nuestros, la gente que tuvo la fortuna de hablar de Perón, no conoció a ese Perón, no conoció al ser humano, conoció al hombre público. Y entonces se despachó hablando cantidad de cosas a favor o en contra del hombre público, del hombre que ya vino formado y apareció en la vida. Pero no hablaron del otro hombre, del hombre normal, común, como nosotros. Porque por más poder que los hombres lleguen a tener, tienen una vida interna, intensamente pequeña, modesta. Todos los grandes hombres tienen una vida modesta a partir de la entrada en el interior de su existencia. O sea, públicamente aparecen en el balcón, en los diarios, en los medios de comunicación, son extraordinarios.
Pero cuando llegan a su casa, cuando traspasan la puerta de su hogar y cierran la puerta, son seres humanos igual que nosotros, con sus tristezas, con sus alegrías, con sus dudas, con sus miedos, con sus ilusiones y sus esperanzas, con sus vanidades. Todo eso yo lo vi en Perón, sus vanidades, sus dudas, sus incertidumbres. La pregunta es así, ¿y a usted qué le parece? O sea, esa pregunta, ¿a usted qué le parece? Y uno dice, pero es una toma de pelo. No, no, porque ¿qué le parece cuando Perón, por ejemplo, me preguntaba algunas veces, ¿y a usted qué le parece? A mí me parecía en ese momento absurdo que Perón me preguntara eso. Sin embargo, andando el tiempo me di cuenta que yo representaba el sector que le tenía que responder a él, que era el pueblo. El que él le hubiera gustado preguntarle a cada uno de todos nosotros qué nos parecía lo que él decía. Y no tenía posibilidad, no tiene el hombre público oportunidad de preguntarle a los que él beneficia o afecta de alguna manera o desea ayudar, ¿qué le parece? Entonces, ese hombre te quiero mostrar yo, ese hombre que concentró toda su sabiduría en 6 cosas, 6 cosas importantísimas. Y de eso vamos a hablar ahora. Y es lógico, cualquiera pudiera decir, pero ¿cómo? Perón, que produjo una revolución social incruenta, por supuesto, resume toda su filosofía y su teoría solamente en 6 cosas. Y yo te lo voy a demostrar que sí. Fíjate vos, Perón dice las tres primeras cosas donde fundamenta su principio filosófico. Primero, la patria. Fíjate vos. Primero, lo más importante del ser que habita ese territorio, que es su patria. Lo primero, no hay nada superior a eso en ese hombre que habita un suelo, una tierra, un país, una patria. La patria, primero de todo. Después, el movimiento, o sea, la organización política, social, cultural, significa lo segundo, o sea que la patria tiene que tener un ordenamiento. Si la patria no tiene orden, si la gente que participa de esa patria no se ordena, y no puede funcionar. Pero no habla de un partido político, fíjate vos, que sería partido, o sea, sería algo que estuviera dividido, un partido político, es decir, el partido radical, el partido conservador, el partido comunista. Es algo que está fraccionado, no hablaba Perón del partido, Perón hablaba del movimiento, o sea, todos estaban en marcha, se movían. Los peronistas, o lo que Perón les inculcaba o los llamaba al movimiento, a que todo el mundo se moviera en función de la patria. Y por último, que todo el mundo ahora, en este momento, cree que es lo más importante, que es la vanidad, el yo, el yoísmo, la egocentría, yo. No, Perón lo ponía en última instancia. O sea, él creía que si yo iba adelante, si él se ponía adelante, si todo el mundo se ponía adelante para realizar una tarea, iba a producir una ruptura, porque se iba a enfrentar, iba al enfrentamiento. Yo soy el que ordeno, el que digo. Entonces Perón inteligentemente ponía la vanidad como el último de sus valores, decía, y por último los hombres. Es decir, primero estaba la patria, que era inapelable. Segundo estaba la organización de la gente que formaba esa patria. Y tercero, eran todos los que iban en la marcha de ese movimiento. Fíjate, 3 cosas simples son la base fundamental, la estructura del gran edificio que es el peronismo. Ahora vamos a hablar de qué comprende ese edificio, qué es lo que comprende esa estructura gigantesca basado en esos 3 fundamentos. Ahora fíjense, tenemos la base, o sea, la base de la estructura esa. ¿Qué se pone o qué puso Perón en esa estructura del fundamento, la fundación del gran ese edificio que iba él a construir? Y puso justicia social. Es decir, toda esa gente que marchaba, el movimiento, o sea, la población, no el partido, la población, todos
¿Qué es lo que requerían, necesitaban y por lo cual iban a luchar? Porque todo el mundo tuviese justicia, porque esa sociedad estuviese dirigida por gente que le iba a proporcionar, satisfacer sus derechos. O sea, esa sociedad marchaba en pos de la justicia, justicia social, la sociedad tuviera justicia. No que hubiera unos multimillonarios y otros hundidos en la pobreza. Que por lo menos se mantuviese un equilibrio entre el que producía la riqueza y el capital que generaba la posibilidad de producir la riqueza. Una justicia social, un equilibrio moral, espiritual, sensual, cultural, como quieras llamarle, ahí que entra todo, pero una justicia en la sociedad, para que la sociedad no tuviera injusticia, porque entonces iba a producir odio, rencores, resentimiento, y entonces iba a conspirar contra la idea de ese movimiento. Y aquí es cuando entra a operar el verdadero motor de esa justicia, porque un motor, o sea, eso que va a producir movimiento tiene que ser una energía extraordinaria. Para que produzca un movimiento, tiene que haber energía que genere ese movimiento. ¿Y cuál es la energía del movimiento social? La independencia económica. Es decir, si no hay una economía conducida e independiente, que no obedezca particularmente a ninguna corporación, por decírtelo una forma para ilustrarte, que fuera una independencia económica liberada, que la patria, aquello primero que habíamos puesto en la base, fuera independiente. Es decir, si una sociedad no logra la independencia económica, es imposible que haya justicia en esa sociedad, porque siempre dependerá del dueño de la riqueza, del dueño del que conduce a través de la economía, y entonces especula, habitualmente hace todas las triquiñuelas, porque el poder económico no es un poder de nobleza, de sentimientos, es la lucha de ambiciones. Entonces no está considerado el poder económico como un poder humano, un poder sentimental, un poder afectivo. Ahí no existe el sentimiento, ahí existe la frialdad de los números. Entonces, para que esa sociedad que marchaba unida hacia un destino común, necesitaba que la independencia económica estuviera en sus manos. Es decir, que el Estado, que al principio era la patria, controlara la economía. O sea, controlara la economía, no decir que la atomizara, sino que controlara para que hubiese una justicia social, para que la justicia operara libremente, sin encontronazos y sin producir reacciones adversas. Entonces, independencia económica no significaba de que estábamos independientes del mundo, porque la economía tenía que ser dirigida por nosotros, que era en última instancia quienes recibíamos los beneficios de esa economía administrada, de la riqueza que esa sociedad en movimiento estaba produciendo. Entonces, independencia económica era que el Estado garantizara a esas grandes mayorías nacionales el control de sus destinos y la defensa de sus derechos, por supuesto. Ahora bien, para que esa sociedad, ese pueblo, esa patria, pudiera consolidar esos dos enunciados, justicia social e independencia económica, necesitaba forzosamente ser un país independiente. O sea, no pudo o no debiera ser un país fraccionado donde el poder corporativo internacional sea el dueño de más de la mitad del país. Ahí no puede haber independencia económica nunca. Entonces, para que haya independencia económica se necesita una soberanía política indiscutida. Si no hay soberanía política, que el gobierno de ese pueblo pueda decidir por su destino, no se va a realizar ni la justicia social ni la independencia económica. ¿Te das cuenta por qué conforman las tres bases del edificio que se construyeron con primero la patria, después el movimiento y por último los hombres? Sin soberanía política no hay proyecto posible desde ningún punto de vista y con las ideas que quieras imponer. Por eso la concesión de Perón en 6 fundamentos y es extraordinaria.
y no hay forma de poder mejorarla. Eso es lo increíble. O sea, podés agregarle cosas para enriquecer las instancias acorde con los tiempos que se transiten. Pero mejorar eso, ¿y cómo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué pudiera crearse como idea fundamental, doctrinaria, filosófica, superior a eso? Fíjate qué simpleza y qué grandeza. Ese es Perón. Perón es eso. Lo máximo que nuestro pensamiento nacional ha creado. No es que lo vas a discutir. Y yo te preguntaría, ¿habría alguien que con fundamento pueda negar esos seis elementos que te he mencionado? Entonces, mirá vos frente a qué realidad estamos, y es la pregunta que viene. ¿Lo sabíamos todos nosotros? ¿Lo sabemos? ¿Realmente alguien nos lo ha explicado qué significa Perón y el peronismo? Estoy seguro que la tercera parte de los que dicen ser peronistas no conocen estas cosas. ¿Y qué te digo yo? ¿Yo la conocía? No. Yo conocí cuando estuve con el hombre que era el creador de este monstruoso edificio, que es el peronismo. Entonces, el tiempo me ha llevado a mí suficiente espacio y horas para tener análisis de cada hecho y llegar a estas conclusiones que te transmito hoy y que te las comento. No es que yo vengo lleno de sabiduría, yo vengo a contarte un cuento de algo que yo viví y que me di cuenta la importancia que tenía sin saber que yo estaba siendo protagonista. Entonces, es muy importante saber estas cosas para saber dónde estamos parados ahora y qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y qué posibilidades nosotros tenemos para construir lo que ansiosamente necesitamos. Por lo tanto, este es más o menos el peronismo que posiblemente vos no conocías en profundidad, porque tus dirigentes no te lo han explicado. Pero ¿sabés por qué no te lo han explicado? Porque ellos tampoco lo conocen. Ellos tampoco se han dedicado a estudiarlo porque no han tenido oportunidad de hacerlo. O sea, no ha habido maestros que se ocupen de enseñarte por dónde debes transitar en el camino de la política. Y entonces por eso tantos errores cometidos y tantos ambiciosos se cruzan el camino y nosotros no los podemos detectar, porque no conocemos los fundamentos. Haber llegado a tener la fortuna de haber entendido un poco esto es un privilegio. Y yo no me lo podía guardar, yo tenía que contártelo a vos. ¿Y sabes por qué debes creerlo? No porque lo mío sea la palabra santa, sino porque yo te lo hago con mucha honestidad. Soy parte del pueblo, soy igual que vos. Y no hay ninguna ambición mezquina para explotar esta experiencia de vida. Que la vida, la providencia me ha prodigado con exceso de beneficios. Y entonces no quiero morirme, sino contártelo y explicarte cómo son las cosas. Fíjate vos qué simple. 6 cosas resumen esa monumental obra de un hombre que yo tuve la suerte de conocerlo en Gamiseta y de charlar con él de estas cosas y no entender en aquel tiempo que charlábamos. Pero afortunadamente la providencia me ha enriquecido con la oportunidad de pensar. Y por eso enseñar a pensar es muy importante, porque cuando te enseñan a pensar llegas a conclusiones a veces de cosas que vos sabés y no las has entendido. ¿Me dan cuenta? En fin, espero que te haya gustado esta historia, espero que te sea útil en el futuro y que se la puedas transmitir a tus hijos, porque van a necesitar saberla para saber en qué país viven. Primero la patria, después el movimiento y por último nosotros los hombres. Justicia social, independencia económica y soberanía política. 6 cosas nada más son las que resumen la grandeza del peronismo y la grandeza de un hombre que se llamó Juan Domingo Perón.